Hola, hoy les voy a hablar sobre los síntomas y las fases del duelo. Bien, los síntomas los voy a dividir en tres, que son los síntomas que tienen que ver con los sentimientos que podemos llegar a tener, los síntomas físicos y los síntomas psicológicos. Dentro de los síntomas que tienen que ver con los sentimientos podemos experimentar la tristeza, el enfado, la culpa, ansiedad, impotencia también lo podemos llegar a experimentar. Bien, esos son algunos sentimientos que podemos llegar a tener. Y bueno, los síntomas que son físicos es vacío en el estómago, podemos llegar a referir que sentimos un hueco en el estómago, opresión tanto en el pecho como en la garganta, se nos empieza a quebrar la voz, no podemos respirar, hipersensibilidad al ruido, cualquier cosita, el autobús, eh, los niños que pueden pasar en la calle, me empieza a molestar al oído. Sensación de despersonalización, por ejemplo, llegamos a referir es que siento que no soy yo. Debilidad muscular, falta de energía y bueno, sequedad de la boca. Eso es dentro de los síntomas físicos. Dentro de los síntomas psicológicos empezamos a tener diferentes tipos de pensamiento, como por ejemplo empezamos a ser incrédulos, ¿no? Empezar a desconfiar de las personas que están a mi alrededor, incluso de mí mismo. Preocupación, confusión, incluso podemos llegar a tener alucinaciones. Y bueno, también podemos llegar a tener algunos trastornos, ya sea trastornos del sueño, como por ejemplo el insomnio, no poder dormir, o bueno, estar durmiendo todo el día. Trastornos alimenticios, como es la anorexia, la bulimia, podemos estar distraídos todo el tiempo, aislamiento social, ya no convivo con mi familia, ya no convivo con mis amigos, con mi pareja incluso. Empezamos a evitar ciertos recuerdos de la persona que se ha ido, empezamos a suspirar mucho, ese es un síntoma muy común. Y bueno, empezamos también a tener esta parte de querer llorar y llorar en cualquier momento. De repente las lágrimas se salen y no importa en el lugar en el que estemos. Empezamos también incluso a visitar lugares o llevar algunos objetos que recuerden a la persona que se ha ido. Y bueno, también podemos llegar a atesorar algunos objetos que esa persona pues tenía. Esos son algunos de los síntomas que pues podemos llegar a tener cuando estamos pasando por un proceso de duelo. Bien, ahora les voy a hablar sobre las etapas. Yo les voy a hablar sobre 5 etapas. Es importante aquí mencionar que conforme yo las voy a estar explicando, las voy a explicar en un orden. No necesariamente todas las personas tenemos que pasar por esas etapas en ese orden. Incluso hay algunas etapas que no podemos o no llegamos a experimentar. Eso tiene que ver pues con la pérdida, con el tipo de personalidad que podemos tener. Entonces son etapas que probablemente la mayoría pueda tener, pero no necesariamente tenemos que pasarlas en el orden en que yo las voy a mencionar o pasar por cada una de ellas. Bien, la primera etapa de la que yo les voy a hablar es la etapa de la negación. Aquí nosotros, al momento de sentir que viene dolor y que vamos a sufrir, empezamos a poner ciertas barreras, a poner ciertos mecanismos de defensa. Y bueno, este mecanismo de defensa es la negación. Empezamos a negar que no está pasando, empezamos de cierta manera a amortiguar ese dolor, pero como mecanismo de defensa, y es totalmente normal. Bien, después pasamos a la etapa de la ira o el enojo. Aquí empezamos a tener muchísimo resentimiento, incluso empezamos a buscar ciertos culpables de la pérdida, ya sea de la persona, situación o de alguna mascota, por ejemplo. Y bueno, empezamos a experimentar mucha frustración porque nos estamos dando cuenta que lo que ha pasado pues es irreversible. Bien, seguimos con la etapa de la negociación. Aquí esta etapa
nosotros empezamos a fantasear con la idea de que tal vez se puede revertir o cambiar lo que está sucediendo. Incluso podemos llegar a tener preguntas como ¿qué hubiera pasado si yo hubiera reaccionado de esta manera? ¿Qué hubiera pasado si la persona o bueno, la situación o bueno, mi mascota hubieran hecho esto, ¿no? Empezamos a buscar ciertas estrategias para poder evitar el resultado final que, bueno, pues es la pérdida. La siguiente es la etapa de la depresión. Quiero mencionar aquí que depresión no como trastorno como lo habíamos visto en un capítulo anterior, solamente aquí es una tristeza profunda, pero que no tiene que ver necesariamente con un problema de salud mental, es algo normal por lo que estamos pasando, por lo que pues la situación que nosotros podemos llegar a tener en este proceso de duelo. Entonces también es hasta cierto punto normal que nosotros nos podamos sentir tristes. Bien, y bueno, por último está la etapa de la aceptación. Aquí nosotros empezamos a aceptar que la persona, la situación o la mascota, pues se ha ido. Empezamos a aprender a vivir con el dolor, pero ya no nos está afectando y nosotros ya no estamos sufriendo. El dolor no va a desaparecer, pero podemos llegar a convivir con él. Quiero mencionarles también que el dolor pues es inevitable, pero el sufrimiento sí es opcional. Por eso aquí yo les recomiendo que si ustedes están pasando por algún proceso de duelo, busquen orientación psicológica para que les ayuden precisamente a esta última etapa, a poder aceptar esta pérdida sin que nos esté afectando. Y bueno, es inevitable sentir dolor o sentir tristeza o eh, seguir como extrañando a esa persona, a la situación o a nuestra mascota, pero sí podemos aceptar esa pérdida. Y bueno, como lo digo siempre, si ustedes identificaron que están en algún proceso de duelo, vayan, busquen orientación psicológica para que les puedan orientar y les puedan ayudar a que puedan pasar por todas estas etapas o por algunas de esas etapas de la mejor manera, todo para el bienestar mental de ustedes. Y bueno, eso sería todo. Gracias.